Reciba un cordial saludo. En esta clase vamos a revisar lo que se refiere a qué es contabilidad. Para ello, recordemos que es fundamental conocer la definición y tener una idea a qué se refiere contabilidad. Recordemos que es el proceso de llevar un registro de las transacciones financieras de una empresa, teniendo como su definición principal que es la técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa. Recordemos que cronológicamente significa de manera ordenada. Además, tiene un objetivo fundamental la contabilidad, que es conocer la situación económica financiera de una empresa en un periodo determinado, el que generalmente es de un año. Así también analizar e informar sobre los resultados obtenidos para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. Para su mejor estudio y comprensión también tenemos la clasificación. Dentro de la clasificación, debido a su vital importancia, la contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones, sea privadas, públicas y autónomas, de acuerdo con lo que dispone la ley. Dentro de la clasificación tenemos los siguientes grupos. Por ejemplo, contabilidad comercial o general, que se refiere a compra-venta de bienes. Industrial o de servicios, que son la transformación en otros bienes. Contabilidad bancaria, se refiere a servicios bancarios. Aquí vienen las cooperativas o bancos. Contabilidad agrícola, sea de producción de bienes agrícolas. Contabilidad de servicio general, de todos los servicios de aquí, sea públicos o privados. Contabilidad gubernamental, de las instituciones del gobierno. Y por último, lo social, que se refiere al país en general. A continuación, tenemos la importancia de la contabilidad. Dentro de la importancia de la contabilidad, esto nos permite conocer con exactitud la realidad y la real situación económica financiera de una empresa. En cambio, cuando no llevamos contabilidad, no se conoce con exactitud cuánto se tiene, cuánto nos deben o debemos, cuál es el volumen de compras, cuál es el volumen de ventas y cuál es el volumen de los gastos. Esto, en definitiva, solo se tiene una idea aproximada de la situación económica de la empresa, o sea, en forma empírica. Dentro de las disposiciones legales, la contabilidad se llevará en forma obligatoria por el sistema de partida doble en el idioma nacional, sea el castellano o dependiendo el idioma a utilizar en diferentes países. De igual la moneda a utilizar en el país que se va a aplicar la contabilidad. En este caso estamos hablando de dólares, para registrar el movimiento económico y determinar los resultados del respectivo año fiscal. Recordemos que la ley determina que el ejercicio económico de las empresas termina anualmente el 31 de diciembre de cada año, salvo autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas, SRI,
En caso de incumplimiento, se procederá a la determinación presuntiva de conformidad con lo dispuesto en la ley. Además, es obligación de todas las empresas enviar copias de los balances de situación y de pérdidas y ganancias, estados de flujo de efectivo, conjuntamente con la declaración y pago de impuestos a la renta al SRI o a sus respectivas delegaciones para el resto de provincias, de acuerdo al noveno dígito del RUC y en el plazo establecido por la ley, así como las empresas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, es decir, las que tienen personería jurídica. Ellos deberán presentar a este organismo el informe del gerente y comisario de las empresas hasta el primer cuatrimestre del año siguiente al del ejercicio económico. Recordemos que para poder aplicar y hablar de contabilidad es muy fundamental hablar sobre la ecuación contable, misma que es conocida también como la fórmula fundamental de la contabilidad. Está compuesta por los siguientes elementos. Activo es igual al pasivo más patrimonio. Aquí podemos tener una representación en números. Activo $500, pasivo $300 y capital $200. Despejando las respectivas fórmulas tenemos a continuación. Pasivo es igual al activo menos el capital. Pasivo en representación en cantidad tenemos $300, el activo $500 y el capital $200. Despejando la siguiente fórmula tenemos capital es igual al activo menos el pasivo. Con la representación numérica obtenemos el capital $200, activo $500 y pasivo $300. De manera resumida, la ecuación contable tenemos las tres fórmulas representativas. La primera, el activo es igual al pasivo más capital. El pasivo es igual activo menos capital y el capital es igual al activo menos pasivo. A continuación, observamos las variaciones de la ecuación contable. Debemos tener en cuenta que existen variaciones cuando cambia sus elementos por efecto de una o varias transacciones. Para tener en cuenta y muy claro qué es transacción, vamos a definir en conceptos contables que la transacción es el flujo económico que refleja la creación, transformación, intercambio, transferencia o extensión de un valor económico y entraña traspasos de propiedad de bienes o activos financieros, prestación de servicios o suministros de mano de obra y capital. Para tener muy claro la definición, lo que acabamos de analizar, debemos analizar exactamente cuándo se aplica la transacción. Aquí tenemos varios ejemplos. Primero, tenemos la transacción al vender tus productos o servicios al cliente. Segundo, tomar un préstamo comercial de un banco. Tercero,
pagar a tus empleados y trabajadores subcontratados. Cuarto, pagar el alquiler de una propiedad comercial. Quinto, pagar intereses sobre los pasivos de la empresa. Y sexto, mover activos corrientes entre departamentos. Recordemos que esta transacción va dependiendo a su desglose. Por ejemplo, toda transacción comercial depende de un objeto de la transacción, misma que tiene dos partes fundamentales que intervienen: el vendedor y el comprador. Recordemos que aquí las dos partes actúan de manera individual y por cuenta propia. Eso es lo que podemos tener en cuanto a la conceptualización de una transacción comercial. Para su mejor entendimiento y comprensión, analizaremos el siguiente ejemplo. Aquí vamos a analizar lo que se refiere a la ecuación contable también, ¿sí? Esto es una transacción contable. Por ejemplo, se compra un vehículo en $60,000 para el servicio de la empresa con crédito documental. Recordemos que el crédito es la facilidad de pago que nos van a dar la empresa para poder adquirir aquel vehículo que vamos a comprar, ¿sí? Aquí tenemos entonces la ecuación contable. El activo es igual pasivo más capital. En el activo vamos a representar aquí con $500,000, en el pasivo con $300,000 y en el capital con $200,000. Si yo voy a adquirir el vehículo, ¿qué me quiere decir? Que de los 500 estoy aquí, en este caso, obteniendo $60,000 más. ¿Qué me queda acá? Que en el pasivo y en el activo voy a tener un incremento. En este caso, en el activo me va a incrementar los 60,000, que me quedaría 500,000 más 60,000, una totalidad de 560,000. En el pasivo tengo 300,000 más 60,000, tengo el total de $360,000. ¿Qué quiere decir aquí? Que se me incrementó. ¿Qué me incrementó? Tanto en el activo como en el pasivo. En la nueva ecuación demuestra que hay un incremento, ¿sí?, de $60 en el activo y también de $60 en el pasivo. A continuación, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Aquí podemos tener y entender la siguiente transacción contable. Por ejemplo, nos dice: ingresa un nuevo socio a la empresa con un aporte en dinero en efectivo de $100,000, misma que en el activo, recordemos que se me incrementó y ya tengo $560,000. En el pasivo, $360,000 y en el capital, $200,000. Con esta nueva transacción podremos observar que mi incremento es en la cuenta del activo y del capital, misma que me queda reemplazada con los siguientes valores. Es decir, en el activo 560,000 más $100,000, tengo una totalidad de $660,000. En el pasivo conservo el valor anterior, que es los 360,000, pero en el capital tengo un incremento de $100, es decir, me va a quedar los $200,000 más los $100,000, me da una totalidad de $300,000. Recordemos que en esta nueva ecuación nos demuestra que hay un incremento en el activo y un incremento
incremento en el capital. Para mejor entendimiento de todo lo que nosotros estamos hablando, aquí tenemos la explicación de los elementos de la ecuación contable. Recordemos que los elementos que intervienen en la ecuación contable son activo es igual pasivo más capital, lo que en términos generales significa, recordemos que aquí nosotros tenemos el activo. El activo siempre va a ser todo lo que posee o adeuda la empresa. Ejemplo, tenemos la cuenta de caja, bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, mercaderías, activos fijos, pagos por adelantado. Esto abarca de manera resumida todo lo que es el activo. Más adelante estaremos analizando todas las cuentas y subcuentas que pertenecen al grupo del activo. De la misma manera, vamos a analizar lo que es el pasivo, teniendo en cuenta siempre que el pasivo es todo lo que se adeuda a otras personas ajenas a la empresa, propietarios, socios o accionistas, según sea el caso. Dentro del pasivo tenemos, por ejemplo, las obligaciones patronales por pagar, el IES por pagar, impuesto a la renta por pagar, cuentas por pagar, documentos por pagar, hipotecas por pagar y cobros por adelantado. De la misma manera, está proyectada de una manera resumida que más adelante analizaremos el plan de cuentas con su respectivo grupo y subgrupo. A continuación, vamos a analizar lo que se refiere al capital, teniendo en cuenta que el capital es el aporte en dinero y o en bienes efectuado por él o los propietarios, socios o accionistas de la empresa según sea el caso, o también se establece por diferencia entre el activo y el pasivo. Dentro de la cuenta de patrimonio está integrado básicamente por las siguientes cuentas. Capital, conocido también como capital social. Reservas. Aquí puede ser reserva legal, facultativa, estatutaria, todo dependiendo según el caso. Las utilidades no distributivas. Este viene de ejercicios anteriores. Aquí recordemos que las utilidades es representada con el signo más del presente ejercicio económico y las pérdidas representadas con el signo menos del presente ejercicio económico. A continuación también recordemos que en esto nosotros debemos tener muy en cuenta que todas estas ecuaciones va reflejada en el estado de situación inicial, misma que podemos observar. Por ejemplo, aquí tenemos un estado de situación inicial del comercial La Gama, que está realizada a la fecha del 5 de enero del 2023. Recordemos que en esto todos los datos de la empresa se le conoce como encabezado. Dentro del cuerpo de situación financiera inicial, aquí tenemos, por ejemplo, el grupo del activo, el grupo del pasivo y el grupo del patrimonio. Y por último, tenemos siempre la firma de respaldo. La firma de respaldo que es del gerente de la empresa y del contador o contadora quien lo está realizando.
Recordemos que aquí es todo lo que hemos venido analizando, las definiciones, las conceptualizaciones, los grupos y subgrupos de cuentas. De manera resumida que me queda en este ejemplo, aquí la ecuación contable reflejada. Esto es todo en cuanto a lo que hemos venido analizando, la definición y todo lo que abarca referente a la contabilidad de manera textual. Más adelante analizaremos con ejercicios numéricos. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.